Tenemos al doctor Nelson Muñoz, quien es especialista en alergia e inmunología, quien nos va a hablar sobre las enfermedades alérgicas que se presentan con el cambio de clima. Lo tenemos ya aquí en la cabina de la 96.9 FM. Bienvenido, doctor, a este espacio de voces y opiniones. Muchas gracias, señorita periodista, por la oportunidad que me da 96.9 de dirigirme a la comunidad de la hermosa Perla del Pacífico. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Este tema tiene bastante relevancia porque hemos notado cómo en la ciudadanía pues se han presentado incluso desde antes de diciembre ciertos cambios en la salud respecto al tema respiratorio, ¿no? ¿Cuáles son estas enfermedades más típicas y qué es lo que provoca pues justamente que haya un aumento incluso en este tipo de atenciones médicas? Bueno, en primer lugar, no solamente el cambio de clima que estamos experimentando por el invierno en la región costanera, sino también por el calentamiento global que existe a nivel de todo el mundo. Entonces, esto trae como consecuencia la aparición o la intensificación de los síntomas de las diferentes enfermedades alérgicas. Por ejemplo, la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica, el asma bronquial, la dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel. Todas ellas se intensifican con la venida del calor. Estas son las enfermedades más frecuentes. Ok, 8 horas con 14 minutos y estamos en diálogo con el doctor Nelson Muñoz, especialista en alergia e inmunología. ¿Se ha evidenciado entonces ya justamente el aumento de estos casos? ¿Qué se puede hacer ya para prevenirlo en caso de que aún esto pues no se siga propagando, ¿no? Bueno, la prevención de las enfermedades alérgicas incluye el control ambiental como primer punto. Es decir, si es que yo tengo alergia al polen y sé que hay humedad, la humedad aumenta la posibilidad de polen, o por ejemplo la lluvia hace que las partículas de polen de la vegetación se hagan mucho más pequeñas, pero a la vez mucho más potentes para afectar a las personas alérgicas. Por ejemplo, si yo sé que tengo rinitis alérgica y salgo a la calle después de una lluvia, debo tomar medidas como por ejemplo utilizar una mascarilla. La presencia de calor hace también que utilicemos más aire acondicionado. El aire acondicionado provoca más CO2 en el medio ambiente y el CO2 en el medio ambiente hace que se produzca más moho de humedad y de esta manera, al intensificarse la enfermedad, el paciente puede sufrir síntomas, qué sé yo, si tiene rinitis alérgica, más obstrucción de la nariz, si tiene asma bronquial, una dificultad respiratoria importante. Entonces es necesario evitar, cuidar el ambiente, evitar estar en contacto directo con el ambiente que tiene mucho moho o mucho polen. Para eso, utilizar una mascarilla. La afectación que existe en los niños es igual que en los adultos o quizás por ser menores de edad son más vulnerables y presentan otro tipo de síntomas y quizás mayor alerta. Claro, usted tiene razón. El niño es más vulnerable, pero también el adulto mayor es más vulnerable. En ellos, por ejemplo, en los niños se nota que si es que es alérgico, él puede tener infecciones muy repetitivas durante la temporada invernal. Lo mismo el adulto mayor porque tiene una carga de enfermedades como por ejemplo la hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo. Esos son factores predisponentes, tanto la edad cuanto estos factores para que se intensifique en ellos la enfermedad. Ok, claro, sabemos de que los adultos mayores, pues obviamente por sus defensas, por la propiedad, pues no tienen la misma resistencia que una persona un poco más joven. ¿Es recomendable en ellos incluso también el tema de vacunación?
o qué tanto influye, ¿no? En cuanto a la prevención, a sentir como un blindaje dentro del cuerpo en estas enfermedades que se presentan. Claro, es recomendable la vacunación. Por ejemplo, los niños que están al día en su vacunación de rutina, es decir, la que nos ofrece el Ministerio de Salud Pública, ellos tienen más defensas para combatir las enfermedades, inclusive alérgicas. Por ejemplo, la vacunación contra la influenza debe ser anual en los niños. Y lo mismo con los adultos, no solamente los adultos mayores, todos los adultos deben recibir también vacunas que son adecuados para su edad. Entre ellos hablamos, por ejemplo, si es un adulto, debe recibir la vacuna contra el neumococo que evita una enfermedad llamada neumonía. Y también debe recibir la vacuna de la influenza, porque esto también le da defensas. Si es que es alérgico y está protegido contra estas enfermedades, por supuesto que va a tener protección contra sus enfermedades alérgicas también. Esa protección, ¿qué implica? Que cuando se enferme no se va a enfermar de la manera más vulnerable posible, o al Claro. contrario, que no se va a enfermar. Porque hay muchas personas que dicen, ya me vacuné, ya no me enfermo. Usted tiene mucha razón cuando dice que si se pone la vacuna no va a tener una enfermedad que sea muy intensa. Primero, la vacuna puede evitar la influenza, la neumonía, un ejemplo de vacunas, ¿no? Primero, va a evitar esas enfermedades. Y segundo, si no las evita y se presentan con mucha menos intensidad. Y si sus defensas están fuertes, están como para enfrentar a estos microbios, entonces el paciente, aún teniendo alergia, va a lograr salir avante en la presentación de estas enfermedades. Creo que es importante también hacer una recomendación respecto a la colocación de la vacuna, porque he escuchado casos de personas que han tenido los síntomas previo a una influenza o alguna gripe estacional, pero no los han detectado a tiempo, y es decir, que no sabían, por así decirlo, y se vacunan. El tema es que cuando se vacunan, entiendo que hay una reacción en el cuerpo que quizás genere el doble de síntomas que si no se hubiese vacunado. Entonces, ¿qué se debe tener en consideración previo a la vacuna contra la influenza para que no haya justamente esta afectación? La vacunación contra la influenza está indicada a pesar de que tenga síntomas leves de gripe, ¿no? Si es que el paciente está con moquera, o sea, rinorrea, si es que tiene un poco de fiebre, si tiene fiebre muy intensa no debería ponerse. Pero si tiene los síntomas muy leves, sí puede ponerse, pero es necesario tener en cuenta que si es que se vacuna, estos síntomas podrían intensificarse. Sin embargo, no como para que se agrave tanto. Yo pienso que el riesgo-beneficio hay que medir en ese aspecto. Es decir, si yo tengo síntomas leves, pero sé que me voy a cuidar, voy a protegerme contra una enfermedad, pues vale la pena ponerme la vacuna, a pesar de que esté agripado y que me vaya a intensificar un poco los síntomas. Por lo tanto, la recomendación es que debe vacunarse contra la influenza, aún teniendo síntomas leves. 8 horas con 20 minutos y continuamos en diálogo con el doctor Nelson Muñoz, quien es especialista en alergia e inmunología, a propósito de las enfermedades alérgicas que se presentan con el cambio de clima. Doctor, ¿qué tan cierto es que después de la pandemia por COVID se han intensificado más los casos por enfermedades respiratorias, o que incluso los síntomas sean incluso más severos dentro de cada persona? Es cierto, y está publicado en las revistas científicas que la pospandemia trajo consigo una serie de enfermedades añadidas, no solamente infecciosas como usted menciona, sino que se han intensificado también las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, si a mí me dio COVID y yo no tenía síntomas de dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel alérgica, después de la pandemia, si me dio COVID, aparecerá la enfermedad en ciertos pacientes que nunca habían tenido, sino solamente la tenían genéticamente, pero no clínicamente.
Entonces es verdad esa aseveración que acaba de hacer usted. Y esto se produce precisamente porque en algún momento de la vida esta persona llegó a tener COVID, o también es un efecto de la vacuna que se colocó en cierto momento. A la vacuna se le están atribuyendo muchas enfermedades que aparecieron post pandemia, no solamente lo que usted me menciona, por ejemplo, se habla de la esclerosis lateral amiotrófica, se habla de la hipertensión arterial, pero en realidad el público lo que debe atenerse es a información científica, a información oficial, no a información que no tiene garantía, que no tiene un sustento o un respaldo académico. Lo que sí se sabe es que la vacuna nos protegió. Eso sí sabemos y lo sabemos a ciencia cierta. La vacuna permitió que enfrentemos esta pandemia que fue letal para todo el mundo, pero la enfermedad misma, es decir, el virus sí provocó efectos posteriores, tanto enfermedades como la que yo le menciono, como la dermatitis atópica, cuanto enfermedades como la urticaria y otras enfermedades de tipo infeccioso. 8:23 y estamos en un diálogo muy interesante con el doctor Muñoz, quien es especialista en alergia e inmunología. Ya hablamos hace un momento de que la vacuna contra la influenza es importante, también si se presentan síntomas, el uso de mascarilla, pero para tener un sistema inmunológico también elevado, ¿qué tan importante es consumir ciertos tipos de alimentos y cuáles serían estos para poder hacerlo también de una forma natural? Claro, he sabido que el sistema de defensa del organismo, que es el sistema inmunitario, es el único sistema que tiene memoria después del cerebro dentro del organismo. Entonces, si es que nosotros le tratamos bien a nuestro sistema inmunológico con una dieta saludable, con ejercicio permanente, un ejercicio que no sea tampoco muy leve, ¿no? Sino que tiene que ser un poco intensivo, mejor dicho. He sabido que la dieta, el ejercicio, la dosificación del estrés son métodos naturales para poder fortificar nuestro sistema de defensa, es decir, nuestro sistema inmunológico. Entonces, la dieta, por supuesto, todos sabemos, los nutricionistas nos recomiendan vegetales, nos recomiendan evitar la comida chatarra, la comida artificial que contiene colorantes, que contiene preservantes químicos, etcétera, ¿no? Es sabido que el ejercicio fortifica el sistema inmunológico y el estrés, si bien es cierto, no lo podemos evitar, pero podemos dosificarlo para poder fortificar nuestro sistema inmunitario y enfrentar a las enfermedades, tanto infecciosas cuanto alérgicas. Doctor Muñoz, usted mencionaba ejercicio intensivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan Yo, regular debe ser? yo le hablo, por ejemplo, que nosotros antes creíamos que, por ejemplo, una persona de mi edad, yo tengo 65 años, yo creía que solamente caminar era lo mejor, pero ahora sabemos que y esto está avalado por investigación científica, que un adulto mayor tiene que hacer ejercicio, por ejemplo, levantamiento de pesas, por supuesto, de una manera respaldada por alguien que puede decirle cuánto peso puede elevar, ¿no? Puede subir, fortificar su tren inferior, es decir, no solamente caminar, sino hacer algo mucho más intenso, porque está sabido que personas de mi edad que hacemos, además de caminata, también hacemos ejercicio físico como levantamiento de pesas, podemos disminuir la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Esto está avalado por investigaciones científicas. Entonces, un poco tenemos que dedicarnos los adultos mayores también a este tipo de actividades. Buena recomendación. Y hablando de formas naturales para poder estar prevenidos en este tema, por ejemplo, de alergias, en este tema de enfermedades, ¿qué tan importante sería consumir
o qué tan beneficioso es para el cuerpo, por ejemplo, consumir suplementos tipo vitamina C, algún complejo, vitaminas, además de la C? ¿Sí? En el mercado farmacéutico existen muchos inmunomoduladores, se llaman, es decir, medicamentos que sirven, entre comillas, para elevar las defensas, ¿no? Eh, es beneficioso, pero no es tan simple, por ejemplo, consumir vitamina C. Yo me tomo una tabletita de vitamina C todos los días. No es tan simple, porque está comprobado que para que el sistema inmunológico se fortifique con la vitamina C, esta debe ser administrada en megadosis. Es decir, no una tabletita que yo me compro en la farmacia y ya está. Entonces, siempre es necesario consultar al médico de cabecera cuánto de vitamina C yo necesito al día, cuánto de zinc necesito al día, cuánto de micronutrientes necesito al día. Siempre es necesario consultar a cualquier médico, al médico general, al médico especialista, al nutricionista. Es necesario guiarnos con ellos para consumir este tipo de medicamentos. 8:28 y estamos en diálogo con doctor Nelson Muñoz, especialista en alergia e inmunología. Y para ir cerrando este espacio de tan interés como es el tema de la salud, ¿qué recomendaciones les podríamos hacer a las personas que ya están presentando cierto cuadro? Por ejemplo, escuchaba hoy en la mañana a una amiga decir que, por ejemplo, le estaban doliendo las amígdalas y esto es algo que presentaban diferentes personas durante esta temporada y decían, no, es que voy a la farmacia y compro algo, ya me recetaron algo, voy a tomar la misma dosis de la vez pasada. ¿Qué se recomienda en estos casos? Lo recomendable es, como le decía hace un momento, acudir al médico. No importa la especialidad, el médico puede ser general y él tener la capacidad de derivarle si necesita el alergólogo, si necesita un infectólogo, etcétera, ¿no? Pero el médico general es el que más nos va a ayudar en la atención primaria cuando tenemos síntomas como el que acaba de mencionar usted, amigdalitis, por ejemplo, y cuidarnos de la humedad, cuidarnos de la lluvia. Todos estos factores son predisponentes para afectar a la salud. Entonces, mi recomendación es evitar los agentes físicos que pueden hacernos daño, ¿no? Muy buena recomendación de parte del doctor Nelson Muñoz, quien es especialista en alergia e inmunología. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos brindado información acerca de estas enfermedades alérgicas que se presentan con el cambio de clima. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. A ustedes muchas gracias. Gracias. 8 horas con